Hola, ¿qué tal, queridas hermanas, queridos hermanos? Les saludo con mucha alegría. En este lunes quinto de Pascua meditamos el Evangelio de San Juan en su capítulo 14, versículos del 21 al 26. Jesús les dice a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Jesús utiliza dos verbos: aceptar y cumplir. Hay muchas cosas que nosotros cumplimos o hacemos porque nos las mandan, porque no, es una situación que el maestro dice: tienes que hacer esa tarea, y si no la haces, pues sabes que no tienes buena nota. O el gobierno ahora nos está dictando normas y las tenemos que hacer porque si no, eh, podemos meternos en problemas, y el problema del coronavirus pues puede salirse de las manos. Muchas veces estas normas no son tan reflexionadas, no son tan meditadas en su primera instancia. Sin embargo, ya después viene una reflexión y dices: ah, bueno, si es cierto, no es cierto, aquí se equivocaron, etcétera. Eso mismo también pasa en la fe, mis queridos hermanos. Jesús en este texto está apelando a una fe cimentada, a una fe construida no en un mero sentimentalismo religioso, sino en una fe que nace de la experiencia del encuentro con Jesús vivo y resucitado. Es decir, ¿por qué las personas van a misa? No solamente porque la iglesia lo manda, sino porque ellos tienen la necesidad, o tenemos la necesidad, de encontrarnos con nuestro Creador, encontrarnos con el Todopoderoso, con aquel que todo lo puede y el cual es digno de todo honor y veneración de parte de nosotros. Y aún más, si escuchamos su palabra y lo comemos en las especies eucarísticas, pues le da un sentido hermoso a nuestra vida. Y esto cambia la idea de ir a misa, pues porque tengo que ir, tengo que confesarme, pues porque no me queda de otra, tengo que bautizarme porque eh, ya todo el mundo está bautizado, o tengo que bautizar a mi hijo para que no me diga nada. Y entonces estaríamos cayendo pues en un fideísmo religioso. Y la fe católica no es un fideísmo religioso, no es un hacer por hacer. Siempre en nuestra fe hay un porqué y un para qué de las cosas. Y hoy Jesús les dice a los discípulos, ¿sí? El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. ¿Por qué tenemos que cumplir los mandamientos? Primero, porque tenemos que aceptarlos, tenemos que reflexionarlos, tenemos que interiorizarlos, tenemos que meditarlos. Y entre más haya esa conciencia, más haya esa claridad en nuestra mente respecto a la idea de Dios, vamos a poder hacer lo que Jesús nos pide en su palabra. Y esto es muy interesante, ¿sí? Y entonces las normas no las cumplimos por cumplirlas, sino que llevan un sentido en nuestra fe. Yo quiero invitarles para que vayamos creciendo en una fe que nace de esa experiencia del encuentro entre un corazón con otro corazón en mayúscula, es decir, entre tú y Jesús, para que hagas y creas en Él. Y también quiero pedir por aquellas personas que se cierran al amor de Dios, que se bloquean por completo, que piensan que la idea de Dios es una experiencia o que es algo inventado por los hombres. Vamos a pedirle pues a Mamita María
que les mueva su corazón y sobre todo que les permita experimentar en su vida la presencia de su Hijo amadísimo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende, permanezca y les acompañe siempre. Amén. Un abrazo para todos.